Querido compañero, no tengo el gusto de conocerte, entonces yo solamente me he limitado a que pues, me has enviado, no tú, sino la revista, pues un artículo y entonces, bueno, evidentemente yo particularmente, profesionalmente, sí que he visto pacientes de este tipo. Entonces, cuando tú quieras, bueno, yo por supuesto te cedo muy amablemente y con muchísimo gusto este sitio que momentáneamente ocupo para que des alguna respuesta a lo que te he dicho y lo que voy a decirte, lo que te voy a contestar, ¿no? Pero lo que no me parece bien es que, bueno, según parece, es que aquí no estás dejando títere con cabeza, ¿no? En el sentido de que, por un lado, estás hablando de nuestros propios compañeros que practican de una forma u otra pues unas especialidades, en el sentido de que esta frustración de los pacientes porque no encuentran su tratamiento adecuado en primera instancia, bien por los médicos generalistas como hablábamos, después rebotados a ese médico especialista de la especialidad que sea, y por último a estos cirujanos que con esas técnicas parece ser que o son muy agresivas, como tú decías, da muy escasa solución a los problemas, pero mira por dónde parece ser que este aparato, pues después de unas pruebas de un diagnóstico, pues como tú hablabas, pues para mirar o para ver esos estadios del sueño, pues el flujo nasobucal, etcétera, etcétera, parece ser que no dejas títere con cabeza y lo que no te puedo consentir, y yo no soy representante de absolutamente nada, ni de nadie, sino sencillamente como, pues eso, pues ha caído esta revista en mis manos, he leído y ahora te estoy contestando, no soy representante de absolutamente nadie. Pero claro, yo acepto mi responsabilidad por lo que yo te voy a contestar. Lo que no te puedo aceptar para nada es que hay una gran diferencia entre tú y yo, por ejemplo. En primer lugar, porque yo soy menos inteligente que tú, eso para empezar. En segundo lugar, seguramente soy menos educado. Pero en tercero, la diferencia es que yo sobre neumología o sobre estas cuestiones, tu fantástica especialidad, que yo respeto hasta donde tengo que respetar, pues, y sobre todo la respeto y es que la conozco. Yo puedo hablar contigo sobre muchos síndromes porque hemos pasado los dos por una misma escuela o por una facultad, pues mejor o peor, con mejores profesores o fantásticos profesores, pero hemos pasado todos por allí. Pero yo lo que no entiendo es cómo te atreves, la palabra es atrevimiento, a manifestarte en contra de unas cosas que no conoces. No conoces en el sentido de conocer medicina natural, donde se engloban pues, más cosas, fundamentalmente algo que estoy practicando, como es acupuntura, moxibustión o naturopatía, a los cuales yo, una vez que me he metido un poquito, conociendo las dos, pues bueno, yo ya el respeto que yo siento por ello y el miedo profesional me refiero, vamos, como andar con muchas puntillas, eso me obliga a contestarte de esta manera. Entonces, evidentemente, estas campañas publicitarias que tú aludes, que yo sepa, pues bueno, pues parece ser que no se hacen demasiadas, a no ser que esta televisión que no hace ningún tipo de publicidad, sino que cuando veas esta televisión, si tienes la suerte o la desgracia de verla, pues entonces ya podrás, es evidente que no hacemos publicidad en ningún sentido. Entonces yo no sé cómo te atreves a decir con este artículo a todos los colegiados, precisamente de una forma tan sumamente partidista, hablando de unas cosas que no conoces, de unas técnicas muy antiguas que no conoces, y evidentemente, claro, tú me dices que soy un pseudo curandero, pues vale, soy un curandero el peor del mundo, pero en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que este tema, no sé si se podrá ver aquí, me dices tú que esto puede ser una injusticia social o una injusticia natural o una injusticia biológica, pues sí. Desde luego, pues tener a una persona que sufre de esta síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues delegarla a que esté durmiendo con este aparato de presión positiva para que de esa manera pueda controlarle todo el oxígeno que le entra, pues, hombre, quiero decirte que en ese sentido, pues alguna razón habrá por la que tú digas este artículo, metiéndote en ese sentido, llamando pseudocuranderos, charlatanes. Hombre, desde luego, charlatán yo sí que soy. Quiero decir que casi todas las semanas tengo que charlar, pues para informar
pues a mucha gente, quiero decir, y de una forma, por supuesto que altruista, y sin ningún interés, porque afortunadamente hablo muy lejos de donde vivo y trabajo. En segundo lugar, me dices charlatanes y medicinas alternativas. Desde luego, yo te puedo decir particularmente, o sea, ya es una cuestión particular, aunque no personal, que yo he tratado a unas cuantas personas, y tengo ficha médica, prueba irrefutable, con técnicas de acupuntura, con estas agujas mágicas que tú dices. Y por supuesto estas personas, por supuesto que han perdido peso y se han eliminado absolutamente todas las medicaciones y por supuesto incluso han eliminado este aparatito que los mantenía unidos a esa presión, haciéndolos como si fuesen astronautas, ¿no? Eso ya afortunadamente pues están curados, quiero decir, están curados y yo ya no los veo más, ya no están enganchados a mi técnica o a esa maquinita o lo que sea, están curados. Entonces ya una vez que están espabilados, en el sentido de, mire usted tiene esta constitución, bla, 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 usted lleva esta alimentación y entonces ya este es su problema, usted está curado y para que no caiga más veces enfermo, porque usted está tocado por esa enfermedad constitucional que luego hablaremos, entonces su responsabilidad como enfermo es no caer más en esa enfermedad. ¿Cuál es la vía? Pues es esta y esta. Entonces ya esa persona es libre y es independiente. Es un bicho natural, por supuesto que sí. Entonces ya es, parece ser que su biología ya es más justa, no tan injusta como tú aquí aludías, ¿no? Por supuesto que para ti, querido compañero, estas agujas son mágicas. Entonces mágico, bueno, mágico, pues unas cosas parecidas pueden ser fantástico o asombroso o maravilloso, pero sobre todo todos tenemos el concepto de un pensamiento mágico, supongo que irás por ahí, se diferencia de un pensamiento científico en que lo mágico es cuando nos explica, ¿no? Quiero decir, nos explicas tú en ese sentido, para ti todo pues, es tener ese pensamiento mágico porque no sabes, no te explicas, porque lógicamente ni te has preparado ni has estudiado estas técnicas. Si las estudiases o fueses profesional de ellas, yo pienso que tu opinión sería completamente distinta. Entonces, para mí, desde luego, ya te lo digo, para mí, una cosa que yo veo, una magia, por ejemplo, una actuación de un mago, pongo por ejemplo que no tiene nada que ver con esto, ni con este artículo, un mago está haciendo su actuación, lo que sea, y no la pillo, no la entiendo, por supuesto que para mí eso es magia, pero si ese señor, que es una persona, un hombre, ha podido hacer eso, supongo que ha estudiado eso, lo ha comprobado, lo ha repetido y es capaz de hacerlo pues, para que en un momento determinado pues, la gente se divierta. Entonces yo si no lo entiendo seguro que para mí eso es mágico, porque no lo he estudiado, no lo entiendo, eso está claro, ¿no? Entonces, pero para mí en ese sentido, bueno, cuando yo empecé a estudiar esto o a plantearme muchas cosas, en primer lugar, pues me llamó mucho la atención. Entonces, claro, practicar una medicina, como tú y yo sabemos ya, ¿no? O, bueno, yo soy peor médico que tú, practicarla de una manera, llamarme la atención en otro sentido, por la razón que a lo mejor un día contamos, pues entonces, evidentemente, pues para satisfacer esa curiosidad, y pues ya van para 11 años, pues fíjate tú, ¿no? Y aún seguimos metidos para que ese mundo no sea tan mágico, aunque para mí, desde luego, es menos mágico que para ti parece ser. Pero mi cuestión es que, hombre, si tú no entiendes una cosa, pues por lo menos no te atrevas a hablar de ella. Es como si yo, hablando sobre cualquier técnica, sobre un cirujano especializado, pues me pusiese a criticarle a él. No, primeramente me tendría que estar empleando a fondo, en el sentido de intentar saber y estudiar lo que él está haciendo para poder criticarlo o por lo menos dar mi opinión. Pero claro, cuando no se sabe de algo, pues el dar una opinión gratuita, pues muchas veces pues no puede ser demasiado pues correcto, digamos así, ¿no? Vamos a decir eso. Entonces, hombre, ya estás poniendo por otro lado a los médicos compañeros que parece ser que están dejando a los pacientes con esa apnea durante el sueño, ¿no? Y esa somnolencia durante el día. También estás diciendo que los cirujanos, pues parece ser que las técnicas pues tampoco están como
son muy positivas o muy acertadas o dan los resultados más apetecibles. Entonces, claro, tú como neumólogo, pues yo lo entiendo, querido Peñas, pero entonces, ¿por qué razón dices estas cosas, ¿no? Parece ser que, bueno, ya pasando esta página, pues mira por dónde. Aquí pones una página entera sobre publicidad, que tanto hablabas, ¿no? Publicidad, y aquí pones laboratorios del sueño. Dice, ¿qué es un laboratorio del sueño? Entonces, para el diagnóstico del síndrome de apnea en el sueño, que se requiere un estudio y la compañía del especialista en un laboratorio del sueño, etcétera, etcétera. Nuestro laboratorio del sueño, dices, nuestro laboratorio del sueño está dotado de las tecnologías más avanzadas y del personal más cualificado. Polisomnógrafo de 16 canales, yo te estoy haciendo publicidad de verdad, ¿eh? Polisomnógrafo de 16 canales para el registro continuo de ECG, movimientos respiratorios, torácicos y abdominales, saturación de oxígeno, flujo nasobucal, y también dices que dotado de las instalaciones más confortables, habitaciones climatizadas individuales, insonorizadas y baños completos, controlada por personal médico especializado bajo control de televisión, y unidad de motorización y reanimación cardiorrespiratoria. Y mira por dónde, abajo pone consulta del doctor Peñas del Castillo. Entonces, dirección, bla, 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 bla. Entonces, esto es lo que no me parece. Quiero decir que todas las técnicas, ya te estoy hablando de mi opinión personal, todas las técnicas para el diagnóstico de estas enfermedades, pues eso, pues yo estoy muy de acuerdo. Pues electros y una clínica fantástica para que el paciente, encima de que está enfermo, pues por lo menos esté lo más cómodo posible mientras se le va solventando su problema donde sea. Pero claro, tú aquí me estás diciendo una serie de cosas, a mí me has puesto verde, sin saber. Quiere decir que yo no te he visto en ningún congreso, no te he visto en ninguna escuela, no te he visto en ninguna parte. Entonces, ¿qué razón tienes para llamarme a mí que soy un charlatán o que tengo agujas mágicas? Si sabes perfectamente que eso no es así. Entonces, y más si en una revista, pues quizás sea de lo más serio, ¿no? Porque viene directamente del colegio de médicos donde tú y yo estamos colegiados, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablas también sobre cirugía, que es un poco agresivo, etcétera, etcétera, sobre nuestros propios compañeros. Entonces, esto, luego me pones aquí una página entera sobre tu propia clínica, pues esto me parece un poco, en fin, pues tú sabrás, ¿no? Entonces, lo que está claro, que para que veas que me dices que soy pseudocientífico, a mí lo que me han enseñado es que, bueno, evidentemente, yo he visto dos tipos de pacientes con esta enfermedad. No he visto muchos, no he visto muchos, la verdad es esa, pero por lo menos he visto de dos clases, ¿no? Que son, o pacientes, vamos a agruparlos en dos grupos distintos, y sencillos además, unos gordos y otros delgados. Entonces, los gordos, los pacientes gordos, obesos, evidentemente, para que su función respiratoria vaya mejor, o su función cardiorrespiratoria vaya mucho mejor, pues por supuesto que, como tú bien decías, que tienen que perder peso. Por supuesto que en medicina natural ahí se erradica prácticamente, en muy pocos casos, se usa medicación de la que todos conocemos, ¿no? Entonces, ahí por supuesto que sí. Hombre, quitar medicamentos inductores del sueño, hombre, pues la verdad es que eso es una cosa que es vital, ¿no? Porque encima si una persona está pues medio dormida todo el día, tú le metes o le metemos un medicamento de esto, pues lógicamente va a estar mucho más dormido, ¿no? Entonces, estos pacientes gordos, por supuesto que medicina natural, para que ahora voy a usar unos términos que, bueno, quizás no los entiendas, pero si vieses más esta televisión, pues seguramente estarías mejor informado, por lo menos para entender un poco los conceptos que aquí solemos dar, ¿no? Entonces, estos enfermos por constitución, los gordos, pues normalmente los podemos agrupar en esa constitución que muchas veces hemos hablado ya, que son esos negativos mayores, cuyos órganos, hablando de medicina holística, cuyos órganos, como son pulmón e intestino grueso, esa pareja de metal que hemos dicho, pues ya son flojos por su propia de nacimiento, por su propia constitución. Y es entonces lo que les produce una falta de vitalidad. Y precisamente
órganos, órgano y víscera del elemento tierra, como es ese estómago y ese bazo, es cuando decimos que tienen mucho calor de estómago y mucha humedad en su bazo. ¿Qué significa eso? Que esa humedad significa que no puede estar una persona siempre hinchada. Su líquido linfático, por ejemplo, pues no circula bien. ¿Cómo te diría yo? Están muy encharcados, con mucho agua y mucha linfa completamente estancado. Entonces toda esa circulación linfática, incluso circulación sanguínea, pues está muy lenta, que frente a ese problema de esa apnea, pues lógicamente, evidentemente, tú vas a entender que por ahí pueden cuadrar todas las cuestiones, ¿no? Y es normal que vengan con trastornos en esa coagulación, pues que tengan esa astenia, como tú bien decías, o que tengan ese dolor de cabeza general, sin especificar, muchas veces producido, nosotros decimos que es por esa debilidad pulmonar, precisamente por esa incapacidad o esa falta de oxígeno en los territorios más distales. En este caso, pues la cabeza, como bien sabes, o tú sabes mejor que yo, pues que necesita una gran demanda de oxígeno, hasta el 20% o algo así, y lógicamente, pues si hay una debilidad por ese pulmón, pues lógicamente va a dar esa falta de vitalidad, esa cefalea, y entonces esos síntomas, esa hinchazón de piernas, esos grandes comedores que son, esos grandes comedores, esos gordos, precisamente por ese calor de estómago y esa humedad de bazo, como decimos en los términos o conceptos de medicina natural. Entonces yo te los tengo que repetir, pues tal y como nosotros hablamos, al igual que he hablado completamente pues toda tu carta sin dejarme ni un punto ni una coma. Entonces, y por otro lado, en el caso de esos enfermos, que no son gordos, luego todos son delgaditos, el problema de esta apnea pues ya viene reflejada o viene originada precisamente por esa alteración de su corazón y de su compañero intestino delgado. En este caso son los elementos fuego. Entonces, como tú puedes ver, entonces los tratamientos, bueno, pues eso ya es para un poquito más profesional, ¿no? En el sentido para entendernos, bueno, para entenderme contigo, pero para entendernos con otros, que de momento, pues ya a compañeros acupuntores, pues ya es una información más, ¿no? En ese sentido, que esta apnea es perfectamente curable, luego dadas unas normas para que ese paciente sea completamente independiente y, por supuesto, eso también te lo tengo que decir, sea independiente de esta maquinita que tú anuncias, tenga que estar en esas habitaciones fantásticas y, por supuesto, también ya no venga jamás, no tenga que venir por ninguna consulta, como la mía, por ejemplo, de curandero, de charlatán, y jamás se vuelva a tener que poner esas agujas mágicas que tú aludías, huelo que con cierta falta de respeto. Así es que, querido compañero, te he contestado de esta manera lo mejor que he podido, pero como soy tan mal comunicador, espero que por tu gracia me hayas entendido lo suficientemente bien y ya pues ya te doy las gracias por este artículo y ya pues me despido hasta que nos veamos si Dios quiere. Hala, hasta luego.